acerca de un tema de política económica. Nosotros somos estudiantes de economía de la UAS. Mi nombre es Paola Rivas y mi compañera Soyla Rivas, Julia George. El tema que nosotros estaremos tratando corresponde a un tema del libro de Juan Cuadrado de política económica. En específico, nuestro tema es objetivos, instrumentos y política, un marco conceptual básico. Así que lo que prácticamente estaremos haciendo es definiendo estos temas, dando nuestra opinión acerca de este tema de tanta importancia de política económica. Se pueden quedar con nosotros. Existen varias definiciones de políticas económicas, pero las diferencias entre estas son muy mínimas. Los 4 elementos que generalmente los componen son una autoridad que actúa como agente principal, por ejemplo, el gobierno, unos fines y objetivos que se persiguen y el carácter de las acciones que esa autoridad ejerce en el terreno económico. Por último, están los medios que pueden ser manipulados por esta autoridad para conseguir o alcanzar los objetivos propuestos. En el caso de las políticas económicas, existen unas ordenaciones y unos conceptos básicos que nos ayudan a saber las clasificaciones y las variables que las integran. Dentro de los diferentes tipos están, por su ordenación básica, que están conformadas por las políticas de ordenación, que éstas mantienen o modifican el marco económico. Un ejemplo de esto sería la defensa de competencias. Y están las políticas de proceso, que resuelven los problemas derivados del funcionamiento económico. Por ejemplo, el incremento en la tasa de cambio. Están las políticas según los instrumentos utilizados, dentro de las cuales están las políticas cuantitativas, que ajustan las situaciones económicas a los cambios producidos. Por ejemplo, la modificación del tipo de interés básico del Banco Central. Las políticas cualitativas, que son aquellas que introducen los cambios estructurales sin afectar el marco económico, y un ejemplo de esto son las reformas impositivas, que no son más que normas que ayudan al Estado a obtener ingresos tributarios. Y por último, las políticas de reformas fundamentales, las cuales cambian total o parcialmente los fundamentos del sistema económico, como por ejemplo la privatización de empresas o la privatización de servicios públicos, de acuerdo con su nivel de actuación, dentro de las cuales figuran las políticas macroeconómicas, que no hacen más que actuar sobre determinados agregados económicos para lograr ciertos objetivos, y un ejemplo de esto es el incremento del gasto público. Las políticas microeconómicas, que influyen o alteran las decisiones de los agentes individuales para modificar la asignación de recursos. Por ejemplo, la desgravación fiscal a la exportación para un sector productivo, es decir, suponer una menor carga tributaria. Y por último se encuentran las políticas económicas en función de su dimensión temporal, dentro de las cuales están las políticas a largo plazo, que comprenden los objetivos que se pueden cumplir en aproximadamente 8 años, y las políticas a corto plazo o políticas coyunturales, que toman en cuenta aquellos objetivos que se pueden realizar en un periodo de tiempo relativamente corto, digamos de 18 a 24 meses. Los fines generales de las políticas económicas se componen de aquellos que una sociedad desea alcanzar, como los deseos de la sociedad, partiendo de una base constitucional y tomando en cuenta las preferencias y las prioridades que se le asignan a cada fin. Algunos ejemplos de fines generales de carácter político son los fines internos, por ejemplo, el bienestar económico, el desarrollo de la personalidad, la libertad individual, etc. Estos fines generales buscan mantener o elevar el nivel de vida de una nación, manteniendo el cumplimiento de las leyes y las condiciones básicas de desarrollos individuales. Los objetivos socioeconómicos implican una cuantificación de lo que se pretende lograr para mejorar el bienestar económico en general y una mayor igualdad entre los ciudadanos. A estos logros se le puede dar seguimiento mediante lo que son indicadores estadísticos que nos ayudan a apreciar el cumplimiento de tales objetivos
tomando en cuenta las metas previamente planteadas. Los objetivos económicos son aquellos que están estrechamente ligados al bienestar económico en general. Un ejemplo de esto es el crecimiento económico, la estabilidad de precios, etc. Y los objetivos sociales, que no son propiamente económicos y que se orientan por mejorar o preservar el bienestar social y absorben una parte del presupuesto nacional. Un ejemplo de esto son la educación, la salud y las ayudas a otros países. Fijación de los objetivos y su cuantificación. Eso lo que nos dice es que cuando las autoridades plantean un diseño de un determinado programa de política económica o simplemente cuando quieren adoptar una medida de política económica, deben claramente definir sus objetivos, porque los objetivos permiten determinar lo que se desea alcanzar. También esto permite que más adelante se pueda ver en qué tan eficiente fue la política que se implementó. Algo muy importante es que las autoridades normalmente evitan aclarar los objetivos. ¿Por qué? Porque esto lo pone en un compromiso y los ciudadanos pueden valorar al final de su gobierno el valor o el nivel de éxito o fracaso que tuvo el gobierno. No todos los objetivos pueden ser cuantificados, pero hay algunas alternativas. Por ejemplo, la primera, un claro ejemplo de la primera es en un país donde hay un alto nivel de desempleo, el objetivo que nos brinda el libro es que el gobierno decide crear 400.000 puestos de empleo en un periodo de dos años. La segunda alternativa, un claro ejemplo sería con el crecimiento económico, que para este 2019, a finales de este 2019, el gobierno decida que el crecimiento del PIB sea de un 2%. Y ya para la última alternativa, un ejemplo sería política monetaria o el tipo de cambio. Ahora, hablando de lo que son los conflictos entre los objetivos, que esto indica que las exigencias de los ciudadanos no se pueden definir con un solo objetivo. Tampoco las promesas de los gobiernos o de los que aspiran a votos. Entonces, aquí es que entran los conflictos, porque pueden ser de carácter político, los objetivos pueden ser de carácter político o de carácter económico. Pero ¿cuál es el problema con los conflictos? Que esto imposibilita el logro de los objetivos, que se alcancen los objetivos deseados. Y también hacen que el gobierno tenga que decidir en cuáles combinaciones de objetivos deben seleccionar. Y para esto se utiliza la política económica adecuadas. Existen 3 tipos de combinaciones. La primera, como podemos ver, conflictos de carácter fundamental. Esto lo que nos dice es que 2 o más objetivos son incompatibles. Es decir, que el desarrollo de un objetivo disminuye el desarrollo de otro. El siguiente no es inverso al primero. Este dice es que el desarrollo de uno hace que el segundo se desarrolle simultáneamente. Y por último, este indica que el desarrollo de ambos es individual, ninguno depende del otro. Continuando con lo que es el diseño de política, seguimos con la segunda, que es conflicto entre objetivos a corto, medio o largo plazo. Aquí nos indica que el gobierno debe saber en qué periodo de tiempo va a desarrollar ese objetivo. Y el último es los conflictos entre política económica y política monetaria. Como ya se mencionó anteriormente, los objetivos se dividen en políticas económicas, crecimiento, empleo y políticas sociales, salud y educación. Uno que otro de ellos puede traspasar la frontera, es decir,
ni el crecimiento o solo económico, ni la educación se aleja de la economía. En conclusión, el gobierno, en el tema de objetivos, lo que es la fijación de objetivos, cuantificación y conflictos entre los objetivos, el gobierno tiene que saber qué tan complementarios son esos objetivos y en qué periodo de tiempo lo van a lograr. Y esto lo pueden lograr con ayuda de los economistas. Estaremos discutiendo ahora acerca de los instrumentos, el concepto y la tipología de estos. Bueno, prácticamente los instrumentos vienen a ser como la variable fundamental para las políticas económicas. Dentro de estas se pueden ver que esta tiene, valga la redundancia, una variable objetivo. ¿Y qué es la variable objetivo? La variable objetivo viene a ser prácticamente como la meta que las políticas económicas están buscando. Luego se pasa a definir un instrumento, que el instrumento es de por sí el parámetro en el cual se quiere establecer la política económica. Luego de que se tiene estas dos variables, se pasan con las últimas dos categorías que vienen siendo prácticamente como la base para el desarrollo de la política económica, que es una medida, y luego para último está en sí ya la creación de la política económica, que su objetivo principal es que ya tiene una meta a lograr en sí. Pasamos también a definir cuáles son los tipos de instrumento, porque la definición clave de tipos de instrumento es prácticamente los tipos de políticas económicas. La primera política económica que cabe mencionar es la política monetaria, que prácticamente su función objetivo es controlar o manejar la inflación de un país. En esta se refleja la relación que existe entre el gobierno central y las instituciones económicas. Luego tenemos las políticas fiscales y de presupuestos, donde esta básicamente lo que trata o consigue buscar es el desarrollo económico de una nación y cómo se distribuye las riquezas y los beneficios que se pueden tener en dicho país. Luego, por último, tenemos lo que corresponde a decir como la teoría de comercio exterior. ¿Por qué? Porque prácticamente estas forman parte o se benefician para ajustar la balanza exterior de un país, dígase el valor de la moneda, cómo la moneda se está devaluando, etc. También tenemos lo que son ya dos tipos que más que políticas vienen siendo como controles. Uno de estos básicamente está creado para controlar o restringir las prohibiciones que se hacen en el país, y estas se ven afectadas por el costo de producción o por cómo los beneficios van a ser distribuidos en dicho país. Y por último, también está las medidas o el instrumento de tipo de cambio, que está prácticamente, como lo dice su nombre, está relacionada con el tipo de cambio que pueda tener el país en dicho año. Por último, que es un tema de actualidad, por decirlo así, es como las políticas económicas, como estas se pueden entregar entre sí, porque prácticamente una problemática que dice el autor Cuadrado que ha surgido dentro de estos temas es que todas las políticas se analizan como una esfera aparte. Y él dice que la mejor forma de uno poder analizar todas las políticas es que si se entienden que estas son una conglomeración, es decir, que si son un grupo, dado que si se logra tener una correcta política monetaria y una correcta política fiscal, todo esto va a conllevar de que el país tenga una tasa de inflación menor y que también se busque el desarrollo económico y como la repartición equitativa de las riquezas.
Y dentro de estas formas de integración se dice que se busca cómo estas políticas puedan ser confiables, verdaderas, fieles, y también que con estas se puedan lograr pleno empleo, equilibrio económico y desarrollo económico. Hasta aquí ha llegado el desarrollo de los objetivos de la política económica, o básicamente cómo se crean las políticas económicas, que esta estuvo argumentada base los objetivos, los instrumentos y cómo se están organizadas estas.